Reciban un cordial saludo, mis estimados y apreciados estudiantes, felicitando por su asistencia y por la decisión de cada uno, pues, de dedicarse a continuar con sus estudios. Igualmente, pues, que ya tenga en su mente la meta de llegar a concluir el bachillerato y coger su profesión, coger el objetivo trazado, el sueño que ustedes se han planteado. Vamos a compartir la pantalla para ver la clase que tenemos para el día de hoy. Como ustedes saben, las clases que se está dando en este mes de septiembre son clases de nivelación, se llama propedéutico, en el que estamos recordando temas o revisando temas que posiblemente quedaron, como se reconoce o se nombra, como lagunas. No los revisaron ustedes en el año anterior. En esta ocasión les tengo un tema que es costos y gastos, ¿no? Aquí vemos nosotros una imagen. Aquí tenemos en esta imagen de la parte superior derecha, la madera, ¿no? Considerado como la materia prima, ¿sí? O también puede ser una inversión en viajes. ¿O qué más ustedes pueden dar una apreciación de esta imagen? ¿Qué les evoca? ¿Qué dice Joshua? ¿Qué le evoca a usted esta imagen? O, ¿qué se puede hablar también de costos y gastos? ¿Qué conoce usted, Joshua, sobre costos y gastos? ¿Qué se puede comentar? A ver, despierte la mente. A ver, gracias. Tenemos a Narcisa. Narcisa, un comentario sobre la imagen de costos y gastos. Buenos días, licenciado. Bueno, la imagen se ve que el señor está pensando para ver si construye una casa o consigue trabajador. Ahí. Muy bien, muy bien. A ver, otro comentario. Vamos a ver. Los compañeros, vamos a ubicarnos, vamos a despertarnos. Digo, en la asignatura, ¿no? Ese que ya están despiertos. A ver, John. Pues lo mismo, Ligen, está viendo en qué puede invertir tanto, puede ser en la casa, no puede ser específicamente en hacerla, sino en invertir en bienes raíces. Correcto, ¿no? Muy bien. La inversión es la base para crear capitales. Aquí tengo a Pedro Guanoquiza. Pedro, su participación. Sí, ¿Qué nos puede comentar sobre la imagen o sobre costos y gastos? sería tan... ¿Está de acuerdo con lo que dicen las compañeras, la compañera, los compañeros? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿En qué parte? En el que es para construir, decía, inversiones, hacer... Sí, licenciado. Ya. Gracias, Brian. Para usted, ¿qué significa costos y gastos? A ver, Brian, no está escuchando. Creo que se ha ido. Ya, abramos las cámaras para estar todos interactuando. Vamos a ver nuestro concepto de costos y gastos. Muy bien, ahora sí una persona que me dé con la lectura. ¿Qué son los costos? Perdón.
A ver, Abraham, usted va a ir con la lectura, ¿ya? Sobre costos. Disculpen un momentito, meto una llamada al teléfono. Ah, no, A siga, ver, siga. No se preocupe, no se preocupe. Otra persona, estamos algunos. deme un minutito, licenciado, por favor. Sea bueno. Siga nomás, siga nomás. A ver, un compañerito. A ver, Narcisa, usted ayuda con el primer párrafo, nada más. Costos y gastos. Ya le hice. Ay, distinguir los costos permite tener un mejor control financiero y hacer futuros ajustes para disminuirlos y hacer en el emprendimiento sea más rentable. Estos costos varían en función de determinadas variables como la cantidad de unidades que se producen o a la cantidad de material utilizado. Gracias. Dice, distinguir los costos permite tener un mejor control financiero y hacer futuros ajustes para disminuirlos y hacer que el emprendimiento sea más contable, ¿no? O sea, debe estar totalmente registrado, totalmente planificado, analizado para que pueda iniciarse un emprendimiento en una empresa o en cualquier tipo, aunque una microempresa o mega empresa, como ustedes lo llamen. Pero eso debe tener, ¿no es cierto?, un control, eso debe tener un análisis para que haya, como nos está explicando, el control financiero. Dentro de los costos y gastos de los costos tenemos costos fijos, ¿no? Los que nunca van a cambiar para que pueda mantenerse la empresa, ¿no? Estos costos fijos son, dice, es todo desembolso que se debe pagar, se produzca o no se produzca. Es decir, que está presente en la operación de negocio indistintamente de su nivel de producción. Vamos a ir enumerando qué es lo que necesitaría o necesita una empresa, una fábrica, para mantenerse. Gane o no gane, produzca o no produzca. ¿Qué es lo básico? Enumeremos, yo le voy a enumerar uno. La energía eléctrica, por decirlo, ¿no? Sin energía eléctrica no funcionan las computadoras, no funciona el timbre, no funcionan muchísimos elementos. ¿Qué elementos dependen de la energía eléctrica de una empresa para funcionar? A ver, John. Todas las máquinas, dependiendo sea una empresa grande, bien sea puede funcionar maquinaria, que funcione a conexión eléctrica, también lo que sería el agua, que haría falta por si acaso sea una productora, yo que sé, de jugos o algo. Muy bien. Herramientas, ¿no? Herramientas de mantenimiento. Muchísimas herramientas son eléctricas. Mira, entonces, eso no se puede dejar de pagar, de tener. Entonces son los costos fijos, ¿no? ¿Qué otro elemento sería un costo fijo? Para que funcione una empresa, ¿quiénes deben estar al frente? ¿Qué nos dice Narcisa? ¿Qué Los personas? trabajadores, dice. Ah, bueno, gracias, Joshua. ¿Qué tipo de trabajadores de una empresa existen? Depende. Si es de construcción, hay personas construyendo. Ya, Construcciones. Ajá. ahí tenemos al arquitecto, ¿cierto? Para que esté dirigiendo. Y todo el personal, muy bien. Esas personas tienen que estar ahí, por lo tanto, tienen que estar cobrando, ¿no? Entonces son los costos fijos que no se puede cambiar. Otras personas que también pertenecen a este grupo son los de limpieza, ¿cierto? El guardia. El guardia siempre estará pendiente de cuidar todo lo existente. Estos son los costos fijos. Ya vamos a ampliar un poquito más sobre ese mismo tema. Vamos a ver, vamos a relacionarlos. A ver, vayamos con los costos variables. Ahora sí alguien me puede dar leyendo. A ver, costos variables.
Maritza. A ver, Vamos. yo leo, Lisa. Ya, gracias. Estaba yendo a nombrarla. Dice, son aquellos desembolsos que aumentan, Lisa, dejo de compartir. Perdón, estaba ingresando un compañero ahí. Perdón. Que al ingreso, por favor, a la compañera que está. Se me fue. Ahí. Ya, Lisa. A ver, creo que ahí. Dice, costos variables. Son aquellos desembolsos que aumentan y disminuyen en función a nivel de producción del negocio. Los rubros, ¿está bien? Sí. Los rubros que generalmente son considerados como costos variables son materia prima, empaques, embalajes, impuestos, comisión por venta y costo por distribución. Ya, gracias. Bueno, vamos viendo ya, haciendo su distinción entre los costos fijos y variables, ¿no? Lo más notorio es la materia prima. Ustedes saben que a veces la materia prima pues puede estar en relación al mercado. A veces el mismo material puede costar un precio o otro precio, 1000 a 800. Depende de la oferta, ¿no? Aquí depende de la oferta y la demanda. Los productos suben o bajan, eso ustedes se han dado cuenta. Cuando van al mercado estamos en época de, hablemos de cangrejos. En época de veda, el precio sube o baja. ¿Qué nos dice Joshua? En épocas de veda, ¿el cangrejo sube el precio o baja? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Para los compañeros también. Ay, sí, me escucha. Sí, yo les decía, en épocas de veda, el precio del cangrejo sube o baja. Sube. ¿Cierto? Porque hay poca Sube. producción. Porque hay poca producción, es. Hay más demanda, poca oferta. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que pertenece al grupo de los costos variables. Sí, sería una materia prima, hablando de mariscos, no sería la materia prima, por ejemplo, el camarón. Hacen distintos o diferentes platos, ¿cierto? Y así podemos hablar de todos los elementos que pueden ser materia prima. Para hacer el pan, ¿cuál es la materia prima del pan? A ver. La harina. La harina, para todos esos compañeros, sí, la harina. ¿Qué se puede hacer de la harina? ¿Qué nomás se hace? A ver, otra persona. Intervenga otra persona, por favor. Ya entró Maritza. ¿Me escuchan? A ver, Pedro. ¿Ha hecho usted algo con la harina? Sí, como empanadas, pan. Eso, muy bien, qué rico, ya ve. Entonces, digamos, esto sería ya la utilización de la harina, el pan, las empanadas, pasteles, ¿cierto? Es una materia prima. ¿Qué más se puede hacer con la harina? A ver, Brian, ¿qué más hacemos con la harina? A ver, John, ¿qué más se hace con la harina? Trabajen. Opine. Lo que queremos es recalcar que está el grupo de la materia prima dentro de los costos variables. ¿Sí? Ahora dice, para ampliar un poquito más, dice, ¿qué son costos y gastos? Ejemplos. Perdón, sí, ¿qué son los costos y gastos? ¿Ya? Dentro de una fábrica, por ejemplo, es fácil diferenciar los costos y los gastos. La materia prima es no sé, dijimos que era de pertenecía al grupo de los costos variables. Los costos son necesarios para fabricar el producto y los gastos para que la empresa funcione. Entonces, mire que son sencillamente
nombres, conceptos de costos y gastos, pero cada uno representa a un conjunto, ¿no? De elementos. Eso tendrán presente. No quieres costo lo que cuesta y gasto lo que gasta, ¿no es cierto? No es igual. Tiene otro significado. La materia prima es un costo, mientras que el sueldo del departamento, el sueldo, como decíamos, de los trabajadores, es un gasto. Los costos son necesarios para fabricar el producto y los gastos para que la empresa funcione. Muy bien. Ejemplo, una fábrica de ropa trabaja todo el año y solo cierra por vacaciones durante diciembre, ¿no? Aunque la fábrica no esté produciendo o funcionando, los dueños deben seguir pagando. ¿Cuál será entonces? ¿En dónde estará? ¿En costos fijos o costos variables? ¿En dónde lo ubicamos este ejemplo? Aunque la fábrica no está funcionando, no están produciendo, pero el dueño de la empresa tiene que seguir pagando. ¿Lo ubicamos en costos fijos o costos variables? Costos variables, tal vez. Muy bien. ¿Está ahí? O costos fijos. ¿Qué dice alguien? ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo la compañera? Recuerden que en los costos variables está la materia prima, está, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, todo el material que adquieren para la producción. Mientras que en los costos fijos está aquello que no pueden dejar de tener, que eran los guardias, ¿qué más? La energía eléctrica. Entonces sería en los costos fijos, ¿no? Que aunque no producen la fábrica, pero tiene que estar siempre dándole mantenimiento. Hablemos sobre mantenimiento de la empresa. Entonces el mantenimiento corresponde a los costos fijos. Para ampliar un poquito les voy a presentar este video sobre costos y gastos. Ahí vamos a aclarar un poquito más. Un año desafiante requiere oportunidades extraordinarias. Por eso siempre hay la propaganda. Unos días especiales con 60% de descuento en tu curso de inglés. Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profe Miriam, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a conocer acerca de la clasificación de los costos y los gastos. Pero primero vamos a recordar, ¿qué son los costos? Los costos son desembolsos de dinero que se entregan a los proveedores por los bienes o servicios que recibimos. Estos costos están relacionados directamente con la producción o la elaboración de nuestro producto o servicio. Los costos son importantes ya que determinan el precio real de nuestro producto. Los costos son recuperables de forma inmediata al vender cada uno de los productos, es decir, a corto plazo. Ahora, veamos qué son los gastos. Los gastos son desembolsos de dinero que se realizan para cubrir las necesidades administrativas de nuestra empresa. Es decir, para comprar bienes o servicios que permitan llevar a cabo nuestra actividad comercial o administrativa. Estos gastos no están relacionados directamente con la producción o elaboración de nuestro producto. No son recuperables a corto plazo, pero sí son necesarios para que nuestra empresa pueda funcionar. Muy bien, ahora prepárense para conocer cuál es su clasificación. Clasificación de los costos. Los costos se dividen en tres: costos fijos, costos variables y costos semifijos o semivariables. Empecemos con los costos fijos. Son aquellos pagos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que estos pagos los debemos realizar exista o no una venta, exista o no la producción de nuestro producto. Como por ejemplo, el alquiler de nuestro local. Debemos cancelarlo así existan ventas
o así no exista ventas. Los salarios también son considerados costos fijos, ya que nosotros tenemos que pagar a nuestros trabajadores independientemente de si producimos o no, o si vendemos o no. Bien, ahora veamos qué son los costos variables. Los costos variables son aquellos pagos que van a variar dependiendo de la cantidad de bienes o servicios que producimos. Si producimos mayor cantidad de productos, mayor será el costo variable. Si producimos una menor cantidad de productos, los costos variables serán menores. Por ejemplo, si yo voy a producir 20 camisas y utilizo 5 metros de tela, ese sería mi costo variable. Si yo voy a producir 30 camisas, mi costo va a variar. ¿Por qué? Porque he aumentado el nivel de producción, es decir, aumenté 10 camisas más. Por lo tanto, deberé comprar más tela. Dentro de los costos variables se encuentra la materia prima. La materia prima se refiere a todos los materiales que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro producto. En el caso de la camisa necesitaremos tela, hilo, aguja, algodón, botones, entre otros. Y esos van a variar dependiendo del número que vayamos a producir. Muy bien. Veamos qué son los costos semifijos o semivariables. Estos costos son aquellos que están integrados o tienen una parte fija y una parte variable en determinado periodo. Como por ejemplo, si hablamos del agua, esta va a tener una parte fija ya que tiene una pensión establecida por la empresa y una parte variable porque dependerá del consumo que nosotros hicimos en todo el mes. Bien, ahora vamos con la clasificación de los gastos. Tenemos 3 clases de gastos: los gastos administrativos o de administración, los gastos de ventas y los gastos financieros. ¿Qué son los gastos administrativos? Son aquellos pagos necesarios que realiza la empresa para tener un normal desarrollo de las actividades dentro de las áreas de gerencia o administrativas, es decir, que no estén relacionadas con el área de producción o comercialización. Como por ejemplo, un gasto administrativo sería el pago de sueldos, específicamente a las personas que trabajan en el área administrativa, como por ejemplo el gerente, una secretaria, un abogado, entre otros. Bien, ¿qué son los gastos de ventas? Los gastos de ventas son aquellos pagos que nosotros realizamos y están relacionados con la comercialización de nuestro producto para que pueda llegar al cliente. Ejemplo de esto serían los gastos de publicidad, los gastos por comisiones o los sueldos a los vendedores, ya que ellos pertenecen al área de ventas. Y por último tenemos los gastos financieros. Son aquellos que están relacionados específicamente con las instituciones o entidades financieras, como por ejemplo, comisiones o intereses bancarios, préstamos, entre otros. Pues bien, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Igualmente, pues también utilizando la misma palabra. Espero también que haya reforzado con la primera introducción sobre el tema. En este momento vamos a proceder a tomar su asistencia. Creo que los conceptos están claros. Ahora ustedes pues ingresen a internet, busquen sobre costos y gastos en la semana, ¿no? Para que amplíen también su conocimiento. Me permiten, voy a proceder a tomar su asistencia.